Jesús, la luz del mundo, parte 23. Hemos estado viendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué puede ayudarnos para entender la voluntad de Dios? Nos puede ayudar cuando aprendemos lo que Jehová espera de nosotros según su propósito. El propósito expuesto en la Biblia y nuestra reacción revela lo que tenemos en el corazón. Si nos sentimos emocionados de leer la palabra de Dios, o nos aburre la palabra de Dios, o simplemente no queremos o no creemos lo que dice en la palabra de Dios. Y eso nos hace conscientes de los cambios que debemos de realizar para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y solo leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestros conocimientos, nuestras actitudes. Por eso debemos de revisar nuestras convicciones, porque son todas aquellas cosas en las que estamos dispuestos a dar la vida. Transformemos entonces por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Este es el paso fundamental para superar nuestro estilo de vida. Es revisar nuestras convicciones, ver en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Desde que amanecemos hasta que anochece, ¿qué hacemos durante todo el día? Porque estas son nuestras convicciones. Es decir, en dónde estamos gastando nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Si no es leer la palabra de Dios o no es servir a nuestro Padre Celestial, entonces es tiempo de que cambiemos nuestras convicciones. El cristianismo no es una filosofía y ayuda a las personas a sentirse mejor, o que son reglas para hacer la vida más aburrida. Hay gente que dice, no, yo no soy cristiano porque son aburridos los cristianos. Eso no es cierto, porque el ser cristiano es una nueva vida y una vida llena de felicidad, porque vemos los problemas de una manera diferente. Vemos la mano de Dios actuando en cada una de las situaciones que se nos presentan. Vemos el amor de Dios. Entonces, la vida no es aburrida cuando somos cristianos, pero tampoco lo debemos de tomar como para que nos sintamos mejor. Nosotros debemos de estar en el cristianismo por amor al sacrificio de Cristo Jesús, por amor a Él, no por filosofías o porque esa es buena idea, estar bien con Dios. El cristianismo es una relación personal con el creador del universo. Buscarlo fervientemente, permitir que nos demuestre su amor, compartir tiempo con Él y conocer su carácter. Conocer cada una de las actitudes de Dios con respecto a cada una de las situaciones. Si buscamos con corazón sincero la verdad acerca de la vida de Cristo, encontraremos la historia más maravillosa de Dios Todopoderoso, que tomó la decisión de entrar en un cuerpo mortal y entregar su vida en rescate por nosotros, para poder pasar la eternidad con nuestra compañía. Desde un principio podemos ver que cuando el hombre pecó, Dios en ese momento ya tenía un plan de salvación para nosotros los pecadores. Y a través de la palabra de Dios podemos encontrar la manera en que Dios empezó a actuar para rescatar al hombre de su pecado. Esa es una historia aquí maravillosa, porque podemos ver que todo está escrito por amor a nosotros. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hará es por amor. A tal punto, como estamos leyendo, tomó la decisión de entrar a un cuerpo mortal y entregar su vida. Recordémonos que cuando hablamos de un cuerpo mortal quiere decir que muere, y vino a este mundo a sufrir y a sufrir por nosotros. Y podemos ver la actitud de cómo Jesús actuó siendo hombre, cómo actuó hasta llegar a cumplir el propósito de Dios, que era de entregar su vida por cada uno de nosotros. Es un rescate que hizo por nosotros. Dios transforma nuestra mente. Al meditar en la palabra de Dios, debemos de invertir todo nuestro tiempo en la lectura de la Biblia. Al hablar de todo nuestro tiempo, es en los tiempos no libres, sino que los tiempos importantes.
porque definitivamente tenemos que trabajar, hacer otras actividades. Pero lo primero que debemos de buscar es el tiempo para leer la Biblia. Desde que amanecemos, debemos de leer los pasajes de la Biblia. En 2 Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta es una de las razones entonces por la que debemos de leer la Biblia, porque ahí hay libertad. Todos buscamos ser libres, todos buscamos ser independientes en nuestro trabajo, en nuestra forma de vivir, pero ahí vamos a encontrar qué nos conviene y qué no nos conviene. Y entonces, conociendo los límites, eso nos da una libertad de vivir tranquilamente, de vivir como Dios quiere que lo hagamos. Dios transforma nuestra mente. Conforme vas leyendo y avanzando en la lectura, tu mente se empieza a transformar, porque te das cuenta que a veces tus convicciones o tus ideas no son como las habías planteado, porque ya teniendo punto de referencia donde vamos a encontrar principios absolutos, principios que no cambian con respecto al tiempo, principios que funcionan las 24 horas, principios, en pocas palabras, que nunca cambiarán. Ahí nos vamos a dar cuenta que qué es lo que nosotros debemos de cambiar. En 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Somos transformados, empezamos a tener cambios, que cuando pasa el tiempo uno dice, ala, ¿por qué creía esas cosas? Porque vas a ver los cambios, vas a ver tu transformación como que si fuera una oruga que se convierte en una mariposa, porque la mariposa es bella, es libre y transforma la naturaleza, porque nos damos cuenta que cuando anda de flor en flor, ayuda a que el polen se distribuya en otras plantas y pueda seguir aumentando su especie. Eso es lo que la Biblia nos permite hacer, transformar nuestra vida, transformando nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Entonces vamos a ir de gloria en gloria. Dios nos hace nuevas personas mediante el uso de su palabra. Es importante entonces memorizar sus versículos y hacerla parte de nosotros en nuestro interior. Si tú vas aprendiendo un versículo por día y cuando estés en situaciones difíciles, esos versículos te van a ayudar a cómo debes de actuar. Por ejemplo, Josué 1:9, que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y si nosotros hacemos eso, todo nos va a salir bien. Si tú meditas en eso, que no nos apartemos ni de día ni de noche de la palabra de Dios, lo que hagamos va a estar bueno, porque va a estar aprobado por Dios. Y sabemos nosotros que vamos a estar bien porque estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es importante entonces memorizar sus versículos. Nuestra mente controla el cuerpo y nuestra voluntad controla nuestra mente. Aquí es la razón por la que estamos viendo que es importante cambiar nuestra forma de pensar, porque lo que está en nuestra mente, nuestros pensamientos, es lo que nos hace actuar. En cualquier situación que se dé, puede ser buena, puede ser mala. Como tratemos a las personas, que puede ser bueno y puede ser malo. Esto es por lo que está en nuestra mente. Pero para controlar nuestra mente debemos de ver la voluntad, pero no nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios es la que estamos estudiando, que es la que debemos de aplicar para que nuestra mente sea cambiada. ¿Qué va a cambiar nuestros pensamientos? La voluntad de Dios. Las personas que tratan de controlar su voluntad por medio de sus fuerzas fracasan. Hay personas que leen libros motivacionales, pero con principios humanos, que se dan cuenta que por un tiempo son felices, pero después
cambian las situaciones y nuevamente son infelices, que buscan medios para hacer cambios en sus vidas, pero todo eso se va a dar cuenta que es una pérdida de tiempo porque todos estos medios fracasan. Lo único que nos puede hacer que controlemos nuestra voluntad de una forma correcta es la Biblia. Leer la voluntad de Dios nos hace cambiar para cosas buenas. La palabra de Dios nos dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y eso es lo que pasa cuando queremos poner en práctica nuestra voluntad. Hacemos cosas que no entendemos y lo peor de todo es que cuando vemos que dañamos a una persona, hacemos las cosas malas, nos damos cuenta que no era lo que queríamos, que era lo que tal vez hemos hablado que no nos gusta, pero eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque eso está en tu mente. En Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Por eso es importante transformar nuestra forma de pensar. Porque si no vamos a estar haciendo cosas que no queremos. Cosas que sin darnos cuenta vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro subconsciente. Y en actitudes que salen a la vista es porque esos son tus pensamientos. La gente le llama paradigmas, que es nuestro mapa en la forma en que nosotros actuamos. Pues sí, entonces lo que tenemos que cambiar son nuestros paradigmas. Y la única forma de ponerlo es a través de exponernos a leer la palabra de Dios. Debemos de cambiar lo que llamamos las áreas ciegas. Hay áreas que no las vemos, pero ahí están. Y cuando menos sentimos, salen a la luz a través de nuestras actitudes. Entonces debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Debemos de cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 7:20 nos dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque tú no quieres hacerlo, pero como hay pecado dentro de ti o dentro de cada uno de nosotros, entonces por eso es que hacemos cosas que no queremos. Y esto, cuando salga a luz, es de las cosas que debemos de pedirle a Dios que nos perdone y que nos permita cambiar esta situación, esta forma de pensar. Y poco a poco te vas a dar cuenta que hay cosas que ya no debemos de hacer. Quizá tú eres cristiano, pero aún dices malas palabras. Quizá eres cristiano, pero te gusta poner apodos a las personas, que son situaciones que destruyen de una forma indirecta a una persona. Y tú a veces lo haces sin darte cuenta o cuentas chistes que no deben de ir. Entonces, ¿a qué se debe esto? Al pecado que mora en nosotros. Entonces tenemos que pedir todos los días perdón por nuestros pecados y pedir perdón por los pecados que vamos a cometer durante el día. Pero cuando inconsciente actúe, Dios nos ha dado entonces nuestra conciencia que nos va a ir indicando si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y si no es correcto, pues corrígelo para que estés en el camino que Dios quiere que vivamos. Entonces, la clave para tener un cambio de vida es que debemos permitir que nuestra mente o entendimiento sea transformado, renovado y sometido libremente a la voluntad de Dios de acuerdo a la Escritura. No es por obligación, es con libertad. Tú eres el que decides si quieres cambiar tu forma de vida, si quieres transformarla, si quieres renovarla. No porque te digamos, no porque te obligue, eres tú el que toma la decisión, pero debes de hacerlo de acuerdo a la escritura de Dios, la palabra de Dios. La clave entonces se da cuando nuestra voluntad la cedemos a Dios, cuando le decimos que Dios cambie nuestra vida.
Cedamos entonces nuestra voluntad a Dios, que su poder puede tomar el control y darnos la fuerza de voluntad que necesitamos para ser cristianos victoriosos. Y este es el plan de Dios, que seamos nosotros cristianos victoriosos, que siempre vayamos de triunfo en triunfo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque así como un padre quiere que su hijo sea victorioso, recordémonos que Dios es nuestro Padre y por lo tanto Él quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo. Rindamos nuestra voluntad a Dios. Lo vamos a hacer a través de la oración disciplinada. Cuando hablamos de oración disciplinada, quiere decir que es una oración que siempre va a llevar un proceso, va a llevar el mismo tiempo, va a llevar el lugar adecuado para poder estar a solas con Dios. Esa es una oración disciplinada y quizá tú conoces mejor qué es una disciplina y así que lo vas a ir haciendo. Esa oración es la relación que tenemos con Dios, es el momento en que podemos comunicarnos con Dios, es el momento donde Él nos va a hablar, es el momento donde tú te vas a exponer y vas a exponer tus necesidades delante de Él. Dios ya las conoce, pero Él quiere que tú se las pidas. Así como vemos en la palabra de Dios que Jesús siempre preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Toma un tiempo, toma el mismo tiempo todos los días para comunicarte con Él. Debemos orar por todo y dejar que Dios nos guíe en todo. Para tener una relación correcta con Dios, debemos de empezar el día dejando a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. Todo, cuerpo, mente y voluntad, entregárselo a Dios. Y entonces vamos a tener una correcta forma de vivir. La Biblia es nuestro mapa. Debemos de abrazar la palabra de Dios como el instrumento más eficaz para el cambio. En el Salmo 1, del 1 al 2 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado. Bienaventurado significa 3 veces feliz. ¿Y quién va a ser 3 veces feliz? El que medita en la palabra de Dios, de día y de noche. En el Salmo 1:3 nos dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese es el deseo de Dios, que demos nuestro fruto a su tiempo y todo lo que hagamos prospere. Pero eso solo Jesús en nuestro corazón lo puede hacer. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios, compartamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.